Hola chicos, nuevamente con quinto A. Buenos días, Miss. Buenos Hola, días, Miss. hola nuevamente. Hoy nos vemos más seguido. Vamos a ver a quienes tenemos ya por ahí. Sofi, hola Sofi, nuevamente. Juan Carlos, Leo Cruz, Naomi, Diego Gallegos, Alessandra, Sharon, Rebe Santa María, Fabiola. Vamos a ver. Estamos poquitos todavía. Rafa está conectando. Habemos 11 nada más. Vamos a esperar, vamos a dar un minutito ahí a los demás para que se conecten. Vamos a ver, ya somos 12 todavía. Ahí está ya William, Francisco. Ahí está. Wow, somos poquitos todavía, 13 nada más. Vamos a esperar un ratito, un minutito más. Para dar inicio. Ok, chicos. Ay, no creo, Frank. Ojalá que llegara a esa cantidad. Bien, muy bien, chicos. Vamos a dar inicio porque ya transcurrieron ahí unos minutitos, así que vamos a empezar. Cuando puedan ver ahí la presentación, me dan ahí manita arriba o me escriben en el chat, por favor, para saber que usted puede verla. Gracias, les agradezco ahí, chicos. Va, muy bien, vamos a hacer la misma dinámica que hicimos en matemáticas, ¿verdad? Los voy a silenciar ahorita, pero usted puede puede activar su micrófono, ¿verdad? Solo actívelo cuando yo le dé permiso de activarlo, ¿verdad? De lo contrario, lo vamos a mantener en silencio para no hacer interferencia, que no se escuche que todos hablamos al mismo tiempo. Muy bien, ya somos 17, así que vamos a dar inicio. Faltan ahí todavía varios, pero tenemos que iniciar. Vamos a ponerle en grande. Nuevamente, bienvenidos a todos, ¿verdad? Esta ya es nuestra segunda jornada de ciencias. Quiere decir que nuestras clases de ciencias de esta semana concluimos con esta, ¿verdad? Con esta clase. Y también con esta clase cerramos ya, damos por finalizada la unidad número 4, ¿verdad? La unidad número 4, y a la otra semana estaríamos trabajando en la unidad 5 de nuestro libro. Bien, vamos a ver en esta segunda jornada, chicos, 2 contenidos. Siempre vamos a estar trabajando con 2 contenidos en esta jornada. En la anterior fueron 3, hoy vamos a trabajar 2. Los contenidos que vamos a estar trabajando, que vamos a estar viendo esta mañana, es la prevención
y mitigación en caso de derrumbes e inundaciones, ¿verdad? Que si nosotros sabemos, pues las inundaciones y los derrumbes también se dan en nuestro país, más en la época lluviosa, ¿verdad? Pero también vamos a estar viendo el contenido de mapas de riesgos y de recursos. Vamos a ver para qué nos sirve un mapa de riesgos, para qué nos sirve un mapa de recursos y cuál es la diferencia entre ellos dos. Vamos a estar trabajando en las páginas 94 y 95 de nuestro libro de segundo trimestre. Bien. Ayer tembló, Miss. ¿Perdón? Ayer tembló, Miss. Es cierto, ayer tembló, tienen toda la razón. Hablando de eso, gracias por acordarme. ¿Qué fue lo que sucedió ayer, según la clase que vimos el día del lunes? Vamos a ver. ¿Quién habrá provocado? Muy bien, excelente. Espero que cuando haya temblado pensaran, ay, se está dando, ¿verdad? La placa tectónica. No me asusté, Miss. Aquel Fueron las movimiento. placas tectónicas. Excelente, aquel movimiento que nos habló la Miss, ¿verdad? Muy bien, chicos, es cierto, tienen toda la razón. Así que ya ven que los temas y los contenidos que vemos en ciencias, pues, realmente son de mucha importancia que nosotros conozcamos cómo se da cada uno de ellos, ¿verdad? Y ahora Naomi ahí mencionó una palabra muy importante y dice que ella se asustó. Pues tiene toda la razón porque asustarnos es algo natural, ¿verdad? En cualquier situación donde nosotros nos veamos en riesgo. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿verdad? De cómo actuar. Cómo actuar, ¿verdad? En caso Sí, de porque algunas personas no lo sienten. algunas personas porque están en movimiento, otras andan paradas y por eso no lo sintieron, ¿verdad? Y es cuestión de qué uno está haciendo en ese momento y a veces que también la profundidad, ¿verdad? El hipocentro ha sido muy profundo y no se siente a superficie, sino que únicamente lo detecta. ¿Cómo se llama ese aparatito que lo detectaba? Que detecta los sismos. Sismógrafo. Exacto, muy bien. Perfecto. Bien, vamos entonces a silenciar nuestros micrófonos y hoy sí vamos a dar inicio. Dice, chicos, que la mejor medida para contrarrestar un riesgo es la prevención. Es decir, que no es que tal vez podamos evitarlo, pero que sí puede ser menos el efecto, ¿verdad?, de ese desastre siempre y cuando tomemos medidas de prevención. Así que hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Por ejemplo, ayer que tembló, no dejar cosas tiradas a medio camino, ¿verdad? Por si nos toca salir o evitar estar en, por ejemplo, en una situación de peligro, ¿verdad? Eso debemos de evitar, estar bajo un televisor o bajo algo que se pueda caer. Eso en cuestión de temblores. Entonces, la mejor medida para contrarrestar un riesgo es la prevención. Debemos ser precavidos en todos los sentidos. Esta mañana vamos a hablar un poco, permítanme que no me sale ahí el punterito, lo vamos a activar. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la prevención y mitigación, pero ahora vamos a hablar en casos de derrumbes y de inundaciones, ¿verdad? Vamos a ver primero qué es la prevención. Dice que la prevención es una medida o disposición que se toma de manera anticipada. Cuando hablamos de manera anticipada quiere decir antes de que suceda, ¿verdad?, alguna situación, para poder evitar que suceda una cosa considerada negativa, ¿verdad? En este caso, entonces la prevención es eso, tomar medidas antes de que pueda suceder algo sumamente grave, ¿verdad? Que las consecuencias sean graves. No quiere decir muchas veces que se pueda evitar, pero sí lo que podemos evitar es que las consecuencias sean mayores, ¿verdad?, de lo que ha pasado. Vamos a ver entonces, fíjense que aquí en la prevención, ¿verdad?, tenemos que, como les decía, tomar medidas anticipadas. Ahora bien, si ustedes saben, vamos a ver, desactiven sus micrófonos y ya les voy a dar la participación, chicos. Desactívenlos ahorita. Solo les voy a explicar y ya les doy oportunidad. Así que
Desactiven ahí, por favor. Vamos a ver, si ustedes recuerdan, hace poco en nuestro país se dio la tormenta, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa tormenta? Hoy sí, vamos a ver quiénes participan ahí. ¿Quién recuerda cómo se llamaba? Amanda. Amanda. Muy bien, exacto. Amanda. Vamos a ver, tranquilos, ¿verdad? En orden. No vamos a hacer desorden a la hora de participar. Con tranquilidad. Vamos a ver, ¿qué pasó con esta tormenta Amanda? ¿Quién recuerda los sucesos que hubieron para esa tormenta? Hubieron muchos desastres. Inundaciones. Inundaciones. En inundaciones, muy bien. ¿Qué más? Solo para ver si usted... Tormenta. Lluvias fuertes. Mucha lluvia. Y también hubieron... Algunas casas se derrumbaron. Exacto, algunas casas también se derrumbaron. Exactamente. Y eso sucede, chicos, porque nuestro país realmente es un país bastante vulnerable en caso de lluvias, ¿verdad? Tormentas muy fuertes, como la que fue Amanda. Vamos a ver, permítanme ahí. Alguien me está levantando la mano. Permítanme. Muy bien. Entonces, si quieren participar, eso vamos a hacer. Vamos a levantar la manita. Entonces, nuestro país es bastante vulnerable. Y para evitar que esos grandes desastres como que se llevó, ¿verdad? Los ríos o las grandes correntadas se llevaron las casas de muchas personas quedaron soterradas, necesitamos tomar medidas preventivas, ¿verdad? Necesitamos seguir una serie de medidas, de tomarlas, de, por ejemplo, no construir en lugares que no sean adecuados, porque muchas de las personas construyen sus casas a la orilla de los ríos, a la orilla de quebradas, y a las horas de que llueve, ¿verdad? O que hay tormentas muy fuertes, el cauce de los ríos o de las quebradas aumenta y es ahí donde pueden haber inundaciones. Otra causa también de las inundaciones en la ciudad, por ejemplo, cuando se inundan las calles, es que nosotros mismos somos quienes arrojamos basura, ¿verdad? En las calles y toda esa basura se va acumulando y luego llega a las alcantarillas o los drenajes. Esas alcantarillas y drenajes están súper llenos de basura y a la hora que llueve, pues, rebalsan, ¿verdad? Entonces, todas esas medidas, todas esas prevenciones debemos de tomarlas antes que pasen todas las situaciones que les acabo de explicar. Por ejemplo, si nosotros evitáramos botar basura en las calles, los drenajes estuvieran libres a la hora de que llueve, ¿verdad? Tal vez no dieran abasto si es una tormenta demasiado fuerte y prolongada, pero sería menos, no se llenaran tan rápido como lo que vemos ahora, que a veces en media hora ha llovido y las calles ya están rebalsadas, ¿verdad? Porque en vez de ocupar los drenajes para lo que es que corre el agua, nosotros arrojamos basura a la calle y toda esa basura va a dar ahí, ¿verdad? O por ejemplo que construyamos nuestros hogares cerca de quebradas o cerca de ríos. Lo que pasa es que hay mucha gente pues que no puede optar a vivir en zonas seguras y opta por ir a vivir cerca de esos lugares. Y cuando se rebalsan los ríos, pues ya sabemos que se lo llevan, hay correntadas, hay deslaves, hay derrumbes y todas estas situaciones que se dan, ¿verdad? Y aparte de las pérdidas materiales, también se dan muchas veces pérdidas humanas, ¿verdad? Mucha gente fallece. Bien, entonces vamos a ver ahí que eso es prevención. Medidas que podemos tomar para evitar que suceda algo sumamente grave. Vamos a avanzar. Y vamos a ver también que existe un plan de prevención. En nuestro país también hay un plan de prevención y ese se llama Plan Nacional de Protección Civil. Quiere decir para las personas civiles, nosotros, prevención y también mitigación de desastres. Cuando hablamos de mitigación de desastres, chicos, estamos hablando en la reducción de la vulnerabilidad, ¿verdad? De algún lugar. Por ejemplo, si hay alguna quebrada cerca de alguna comunidad, la mitigación que hace Protección Civil, ¿verdad? O algunas alcaldías son que van a poner muros de contención cerca para evitar que las casas, que el agua
cuando se desborde el río, la quebrada llegue hasta las casas, ¿verdad? Entonces eso es mitigación. Prevenir vulnerabilidad. Vamos a ver también, fíjense que en todo este tiempo, ¿verdad? De lluvias, que hay lluvias, que estamos en verano, muchas de las alcaldías y el Ministerio también de Obras Públicas limpian las alcantarillas de nuestras ciudades, ¿verdad? Para evitar que colapsen, por eso de la basura, ¿verdad? Y así evitar inundaciones. Sin embargo, como nosotros seguimos arrojando basura, pues siempre están ahí con ese problema. También dan mantenimiento a muros de contención, como les decía, y monitoreo de quebradas y ríos, ¿verdad? Esa podría ser parte de la mitigación, ¿verdad? Evitar la vulnerabilidad. Para eso existe, ¿verdad? Ese Plan Nacional de Protección Civil. Sin embargo, chicos, en nuestras comunidades, nosotros donde vivimos, también deberíamos de contar con un plan de prevención. Esto siempre y cuando tengamos una amenaza, ¿verdad? Este plan de prevención es un instrumento de gestión ambiental que impide que las normas ambientales sean sobrepasadas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir que las normas ambientales? Normas ambientales, por ejemplo, una tormenta, un derrumbe, ¿verdad? Que sobrepase más allá, que haga más daños de los que puede ocasionar. Entonces, también en nuestras comunidades es necesario que tengamos un plan, ¿verdad? De acción, un plan para poder, un plan con el que podamos contar de prevención para saber qué hacer en caso de una lluvia, en caso de un temblor, ¿verdad? En caso de inundaciones, en caso de derrumbes. Vamos a ver también que a nivel nacional hay organismos que colaboran en caso de desastre. Vamos a ver en las noticias, ¿quiénes recuerdan ustedes que pasaban para la tormenta Amanda, que andaban colaborando con el rescate de personas o con el rescate de animalitos? ¿Quiénes eran? A ver, un participante, levante ahí la mano y puede activar su micrófono. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los que andaban ahí colaborando con todas las personas? Vamos a ver, Naomi, puede activar su micrófono. Los periodistas. Muy bien, los periodistas andaban cubriendo noticias, pero ¿quiénes andaban ayudando en los rescates de las personas, verdad? Cuando se les inundaron sus casas. Los militares. ¿Perdón? Los militares. Ah, muy bien, los militares. ¿Quiénes más? Vamos a ver, chicos. ¿Quiénes más ayudan en un caso de desastre? 911. Ah, muy bien, 911, la policía. Bien, excelente. La protección civil. Protección civil, exactamente. Fíjense que en nuestro país los organismos que colaboran en caso de desastres son la Secretaría de Inclusión Social. Tenemos también ahí el Ejército, ¿verdad? Que nos ayudan, nuestro Ejército Nacional, ahí ellos andan en rescate de personas soterradas, limpiando las calles cuando se derrumba algún talud o cuando caen árboles a la calle, ¿verdad? También ayuda la red hospitalaria de nuestro país, pues ahí atienden a todas las personas que necesitan atención médica, ¿verdad? Está también el Seguro Social y también juega un papel muy importante las alcaldías de cada municipio. También tenemos que el Ministerio de Educación también aporta, ¿verdad? En caso de desastre. ¿Y cómo creen que aporta el Ministerio de Educación? Vamos a ver, ¿cómo creen que aporta? ¿A dónde va todas esas personas que han perdido sus casas? Ahí a las escuelas las ocupan como guarderías. Como albergues. Albergues. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, es una unión de muchas organizaciones o de muchos, ¿verdad? Que nos unimos en caso de desastres. Esto a nivel del gobierno, ¿verdad? A nivel de nuestro país. Está entonces la Secretaría de Inclusión Social, el Ejército, los hospitales, la Alcaldía Municipal y el Seguro Social y también el Ministerio de Educación. Ya dijimos
que muchas veces ellos son albergues, las escuelas, ¿verdad? Para todas aquellas personas que perdieron sus hogares o que quizás no han perdido sus hogares, pero que están en peligro de que les pase algo si se quedan en sus casas. Vamos a ver entonces, fíjense que cuando hay así como un desastre, ¿verdad? Natural, provocado por la naturaleza, como por ejemplo lluvias e inundaciones o derrumbes, el gobierno central, ¿verdad? Es decir, el órgano ejecutivo, puede decretar máxima emergencia en todo el territorio. Y a esa máxima emergencia se le llama calamidad pública. O parte, ¿verdad? Puede decretar calamidad pública en todo el territorio, es decir, en todo el país o en parte del territorio donde esté siendo más afectada, ¿verdad? Ante un desastre natural. ¿Y qué pasa cuando el gobierno central decreta calamidad pública? Pues todas las instituciones del Estado están obligadas a poner todos sus recursos a disposición de ¿quién? De Protección Civil. ¿Cuáles podrían ser todos esos recursos que las diferentes instituciones del Estado están obligadas a poner a disposición? Pues podrían ser recursos humanos, ¿verdad? Quiere decir nosotros las personas, sus recursos económicos, sus insumos médicos, sus hospitales, en el caso de que sea el seguro social, ¿verdad? Sus hospitales, medicamentos, en el caso del Ministerio de Educación, tendrían que ser las escuelas y sus equipos, los docentes. Todos esos recursos tienen que estar a disposición. Disposición quiere decir que si a usted le pide que vayan a ayudar, pues usted tiene que ir a ayudar. O si a esa institución, por ejemplo, el Seguro Social le dice, mire, necesitamos que por favor atienda a personas que no están aseguradas, ¿verdad? Eso creo que ya lo vieron o lo van a ver en sociales. ¿Cuáles son las personas que tienen derecho al Seguro Social? Entonces, muchas veces el Seguro Social solo atiende, ¿verdad?, personas aseguradas, pero en una calamidad pública tiene la obligación de atender hasta personas que no están aseguradas, ¿verdad? Y como les digo, prestar todos sus recursos, humanos, económicos, de insumos médicos, hospitalarios, de todo, cuando hay calamidad pública. Esto ocurre cuando hay máxima emergencia en nuestro territorio o parte de nuestro territorio. ¿Y quién lo decreta? Pues el gobierno central, ¿verdad? Por ejemplo, en esta lluvia Amanda fue decretada, ¿verdad?, máxima emergencia en nuestro país. Quiere decir que todas las instituciones de gobierno tenían que estar a disposición para poder ayudar ante la situación de lluvias, ¿verdad?, de la lluvia Amanda. Ahora bien, también, chicos, ante estas situaciones de prevención y mitigación de recursos, vamos a retroceder un poquito. Muchas veces esas personas que se quedan sin sus hogares o que por lo menos están en peligro, ¿verdad?, de que les vaya a pasar algo, por ejemplo, de que el río se vaya a desbordar y se los pase llevando, y para evitar que mueran, todas estas personas van a albergues. Fíjense que en los albergues, que usualmente son, por ejemplo, las casas comunales, ¿verdad?, de nuestras colonias o las escuelas, aquí se les da mucha prioridad a los niños y a los jóvenes. ¿Qué pasa con esto? Que se les da prioridad a los niños y jóvenes. Pues se hace que se cumplan sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a no ponerlos o a exponerlos mayor a un peligro, ya sea de violaciones, de maltratos físicos, les dan también ayuda psicológica. No sé si ustedes vieron, pero en las noticias pasaban esta vez que hubo la tormenta Amanda, ¿verdad?, que a los niños que estaban ahí en albergues les iban a dar atención psicológica, los animaban un poquito, recibían atención médica, les daban alimentos. Entonces, todas esas necesidades son las que se ponen como prioridad en los albergues, las necesidades de los niños y las adolescentes para hacer cumplir sus derechos, ¿verdad? Ya que están en una situación verdaderamente extrema, ¿verdad?, de que han salido de sus casas o de que han perdido sus casas. Entonces, siempre en los albergues se prioriza la protección a los niños y a los adolescentes, ¿verdad? No quiere decir que a los adultos no, pero siempre la prioridad son niños y adolescentes. Ahora bien,
Para poder evitar, ¿verdad?, que una inundación nos tome con sorpresa a nuestra comunidad donde nosotros vivimos o algún peligro de derrumbe, de inundaciones, pues tenemos la opción de preparar un mapa de riesgos. Y un mapa de riesgos también incluye un mapa de recursos. Excelente, ahí me decían también que los bomberos, ¿verdad?, son los que participan en los rescates. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces qué es un mapa de riesgos y qué es un mapa de recursos. Pero antes me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna idea de qué es un mapa de riesgos. Vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un mapa de riesgos? Las partes peligrosas. Exacto, las partes peligrosas. Muy bien, ¿qué otra? ¿Qué otra puede? Un mapa que indique en los lugares peligrosos. Muy bien, un mapa que indique los lugares peligrosos. ¿Cuáles podrían ser los lugares peligrosos en alguna comunidad donde ustedes viven? Vamos a ver, ¿alguien? ¿Hay alguna quebrada o algún río o alguna, podríamos decirlo así, peligro de derrumbe? ¿No? Vaya, entonces fíjense, les voy a comentar mi caso, ¿verdad? Para esta tormenta Amanda, donde yo vivo, ¿verdad? Hay una quebrada que no es que esté cerca de mi colonia, sino que está lejos. Pero, sin embargo, cuando esa quebrada se desborda, la calle que conduce aquí, que pasa por mi colonia, pues se ve afectada por esa quebrada. Entonces, eso nos pasó para esta tormenta Amanda. Se rebalsó la quebrada, ¿verdad? Que como les digo, no está cerca de mi colonia, pero que sin embargo nos afecta. Y entonces hubo inundaciones, ¿verdad? Hubo inundaciones, se pasó llevando varios carros, arrastró piedras, lodos. Entonces muchos de nosotros nos vimos afectados, ¿verdad? Tal vez no en nuestra integridad como persona, pero sí nuestras cuestiones materiales. Entonces, para evitar esos riesgos, nosotros tenemos que conocer cuáles son los riesgos que amenazan a nuestra comunidad. Entonces, como ustedes bien dicen, un mapa de riesgos es una herramienta basada en los distintos sistemas de información. ¿Qué es lo que pretende este mapa de riesgos? Pues pretende identificar, ¿verdad?, las actividades o procesos sujetos a riesgos de las personas. Es decir, cuáles son los riesgos por los que usted se puede ver amenazado en su colonia. Por ejemplo, los que vivimos aquí en Santa Tecla, tenemos muy cerca el volcán de San Salvador. Esa podría ser una amenaza, ¿verdad? No de inundaciones ni de derrumbes, pero sí nos podemos ver afectados en algún momento en que haga erupción ese volcán. Entonces, todas esas cosas van en un mapa de riesgo. En un mapa de riesgo no solo podemos poner, ¿verdad?, los lugares peligrosos, sino que también se ponen los lugares seguros, a dónde podemos recurrir en caso de que haya una inundación, en caso de un terremoto, en caso de que haga erupción un volcán. También en el mapa de riesgo va incluido esos lugares seguros, ¿verdad? Además, este mapa de riesgos cuantifica la probabilidad de que estos eventos, por ejemplo, si erupciona un volcán, si hay inundaciones, ¿cuál es la medida que nos puede afectar? ¿Qué tanto nos puede afectar? Eso también calcula un mapa de riesgo, ¿verdad? ¿Cuál sería el daño si llegara a erupcionar un volcán para la comunidad? ¿Cuál sería el daño si hay una inundación, verdad? Y en caso de que sucediera eso, ¿cuánto sería el daño que podría causar? Eso también lo plantea un mapa de riesgo. Al realizar un mapa de riesgos, los habitantes toman conciencia de sus problemas o amenazas, ¿verdad?, que tienen como vecinos. Ya si hacemos, por ejemplo, si ustedes en su colonia hicieran un mapa de riesgos, muchas veces no puede ser de cuestiones naturales como un volcán. Podría ser también un problema de basura, ¿verdad? Cuestiones así que pueden causar enfermedades. Vamos a ver cuáles serían los pasos para poder elaborar un mapa de riesgos en nuestra comunidad. Lo primero es nombrar un comité de riesgos. Muchas veces es la directiva de la colonia quien se encarga de hacer este mapa, ¿verdad? Número 2, recordar eventos ocurridos anteriormente.
Por ejemplo, si en su colonia para esta tormenta Amanda sucedió algo, ¿verdad? Inesperado, usted lo puede tomar como un antecedente y decir, para que en otra tormenta no nos vuelva a ocurrir esto que nos pasó en Amanda, vamos a tomar diferentes medidas, ¿verdad? Entonces, es importante recordar aquellos eventos que han sucedido en nuestras colonias. También podemos determinar las soluciones, ¿verdad? ¿Qué solución le vamos a dar? Por ejemplo, a esta de la quebrada, ¿qué solución le podríamos dar en mi colonia? Bueno, llamar a la alcaldía, que vengan a mitigar nuevamente para evitar un futuro desborde. Y finalmente, pues se dibuja el mapa. ¿Cómo se dibuja el mapa? Miren aquí, por ejemplo, este señor tiene zona de amenaza, ¿verdad? Zona de deslizamiento, dice. Toda esta es su colonia. Tiene una zona de deslizamiento. También puede haber una zona de inundación y ellos han marcado hasta dónde podría llegar la inundación en caso de que se llegara a desbordar ese río. Si hay un deslizamiento, cuántas personas se verían afectadas, ¿verdad? Y también hay zonas seguras. Si ustedes observan, la zona más segura que tienen, pues es la escuela, ¿verdad? En dado caso se dé un deslizamiento o una inundación, pues tendrían que abocarse los vecinos y la comunidad a la escuela. Mija, así como en el terremoto del 2001. Ah, ok, exactamente. En el terremoto del 2001 hubieron muchas personas que murieron soterradas ahí en las colinas porque realmente esa zona donde estaban esas casas no eran las adecuadas para poder construir, ¿verdad? Esos hogares. Y pues tuvieron ahí el deslizamiento y muchas personas murieron. Entonces también por eso es importante, mire, que nosotros elaboremos un mapa de riesgos para ver cuáles son los peligros o las amenazas que podemos tener. Bien, ahora vamos a ver qué es un mapa de recursos. Un mapa de recursos, chicos, es un inventario de todos aquellos recursos con los que cuenta la comunidad, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esos recursos con los que cuenta la comunidad? Por ejemplo, medios de transporte. Las personas que tienen carro en cualquier emergencia, pues hay colaborar con llevar al vecino, ¿verdad? Al hospital o a un centro de atención médica. Los instrumentos de rescate que tienen, si tienen chalecos, si tienen lazos, ¿verdad? Algo para poder salvar, si tienen palas para aquellas personas que han quedado soterradas. Todo eso va incluido en un mapa de riesgo, ¿verdad? El equipo de atención a lesiones o enfermos, si tienen un botiquín, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos que tienen en ese botiquín? Y también en este mapa de recursos va incluido un refugio provisional, ¿verdad? Provisional quiere decir mientras pasa el mayor peligro, ¿verdad? Para luego ser evacuados a otras zonas más seguras. Y pues ahí podemos tener esa ruta de evacuación también. En este mapa de recursos se plantea una ruta de evacuación. Por ejemplo, miren aquí en este mapa que tenemos aquí, hay una segunda planta, dice, y pues ahí donde están las flechitas verdes, pueden salir las personas para el punto seguro, que sería este, ¿verdad? Normalmente los puntos seguros están señalados de color verde en los mapas. Vamos a ver también que tanto el mapa de recursos como el mapa de riesgos es importante, ¿verdad? Y se complementan. Todo mapa de riesgo y recursos debe ubicarse en un lugar visible para las personas, ¿verdad? Y así es de su comunidad, pues en un lugar visible donde todos ustedes lo pueden ver. Por ejemplo, si en una senda privada, pues en el portón, ¿verdad? Para que usted sepa cuál sería la zona segura a la que tiene que recurrir. E igual en una empresa siempre tienen que haber zonas de evacuación. Si ustedes recuerdan en el colegio habían una flechita verde, ¿verdad? A la hora de que habían temblores teníamos un punto seguro donde poder ubicarnos. Entonces es importante tanto un mapa de riesgos para localizar cuáles son las amenazas que tenemos como comunidad, como un mapa de recursos para saber con qué contamos, si tenemos extintores, si hay una ruta de evacuación y cuáles serían los puntos seguros a los que podemos acudir en caso de algún desastre. Muy bien, vamos a pasar entonces a resolver juntos el aplico de la página 94. El aplico 2, el 1 lo van a resolver ustedes, al igual que el activo. Y dice, investiga qué acciones se deben llevar a cabo para evitar los riesgos de derrumbe e inundaciones en la comunidad.
Y aquí les he puesto yo, si viven en zona de riesgos, pues planifique la evacuación a un lugar seguro, ¿verdad? ¿Cómo sería esa evacuación? ¿Qué van a hacer en el momento que haya riesgo de que se derrumbe o que haya inundación? También podemos tener lista una mochila de emergencia. ¿Qué vamos a tener en esa mochila de emergencia? Pues algunos medicamentos, números telefónicos, documentos importantes, ¿verdad? Un cambio de ropa podría ser también, alimentos no perecederos. También, si recibimos una llamada de alerta de inundación, hay que dirigirnos con nuestra familia a la zona segura que ya está estipulada en nuestro mapa de riesgo y en nuestro mapa de recursos. Y también, antes de salir de nuestra casa, hay que desconectar los aparatos electrónicos, ¿verdad? Recuerden que es una inundación. Entonces, es muy peligroso que si quedan conectados nuestros aparatos electrónicos puedan haber cortocircuito, ¿verdad? Entonces, todas estas acciones podemos tomar, podemos llevar a cabo para evitar, ¿verdad? Los riesgos mayores de derrumbe o inundaciones y evitar que salgamos lesionados, porque muchas veces eso de un derrumbe no lo podemos detener aunque nosotros quisiéramos. Y también vamos a resolver el aplico número 1 de la página 95. Les quedaría para que ustedes realicen el activo, ¿verdad? Nada más de la página 95. El aplico número 2 no lo vamos a hacer de la página 95. No se preocupe. Y dice así el aplico 1. Escribe la diferencia que hay entre un mapa de riesgos y un mapa de recursos. Sabemos que un mapa de riesgos y un mapa de recursos van de la mano, ¿verdad? Se complementan. Sin embargo, tienen diferente información. Por ejemplo, el mapa de riesgos identifica las zonas seguras y de peligro de un lugar. Y el mapa de recursos identifica los medios con los que contamos para afrontar alguna emergencia, ¿verdad? Y ahí en este mapa de recursos también va la señalización, cómo debemos evacuar. Pero quien nos dice dónde están las zonas seguras y dónde están las zonas de peligro es el mapa de riesgo. Muy bien. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre el contenido o alguna duda, algún comentario que quieran compartir con la clase. Hola, hola. ¿Nada? Ok. No, Ok, chicos. Entonces, con respecto a las actividades del libro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Les queda alguna duda? ¿No? Repito, de la página 94 tendrían que hacer ustedes el activo y el aplico número 1, ¿verdad? Y de la página 95 únicamente van a hacer el activo y copiar el aplico 1 que ya resolvimos aquí en clase, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, chicos, estoy ahí para ayudarles. Pueden enviarme un mensaje, ¿verdad? Y recuerden enviar sus actividades, no se vayan atrasando porque hoy de las materias de español son 2 horas a la semana, ¿verdad? Entonces es un poquito más de trabajo y para evitar que se saturen o evitar que estén enviando sus actividades ahí hasta el último momento, ¿verdad? Y pasan ahí todos estresados, mejor vayámoslo trabajando el día que nos corresponde. Vamos a ver. Podemos hacer el activo de la página 95, dice. Ok, vamos a ver, dice el activo de la página 95. Sí, se las voy a mandar, chicos, no se preocupen, yo les mando la presentación. El activo de la página 95 dice, ¿por qué es importante conocer bien la comunidad en la que vivimos? ¿Por qué creen que sería importante? Yo digo que sería importante para saber cuáles son los peligros, ¿verdad? Y qué representa un riesgo para nosotros. Y también para las demás personas, ¿verdad? Y así podemos evitar accidentes o otras situaciones que nos puedan ser perjudiciales. Entonces, para eso es importante conocer bien la comunidad, para saber cuáles son los lugares de riesgos y evitar, ¿verdad? Accidentes. Otras situaciones de las que podamos salir también perjudicados. Bien, eso sería todo, chicos. Tengan un feliz día. El Señor les bendiga. Cuídense mucho. ¿Verdad? Ay, gracias, Frank. Muchas gracias. Ok, chicos, cuídense mucho, los quiero. Fuerte abrazo. Bye. Adiós.
Adiós, chicos. Adiós.